Graciela Fernández Mejide, buen día, ¿cómo le va? Buen día, bien, gracias. Bueno, me alegro mucho. ¿Qué dice? Siempre es un placer que la podamos escuchar. Usted ha firmado este comunicado del Foro Argentino para el Restablecimiento de la Democracia en Venezuela, que Sí, además, es puesto a consideración pública en el mismo momento en que el presidente dice que va a hacer todo lo necesario para restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela. así es, es una doble situación. Si hay algo en nuestro continente, y no es el único, un país que ha roto totalmente con todas las reglas del respeto a los derechos humanos, lo que se considera internacionalmente, ¿no? Ha sido Venezuela y reiteradas veces, incluso no hay más que ver la cantidad de exiliados que hay, incluso en nuestro país. Eh, yo no sé cuántos son los millones de exiliados que tiene Venezuela, pero creo que redondean los 6 millones. Ujú. Eso nos está indicando que la gente, irse del propio país es algo muy doloroso. Sí, El sí. exilio es muy doloroso, no se hace a menos que las situaciones a vivir sean imposibles de tolerar. Bueno, esto lo estamos viendo. Restablecer relaciones como si fuera un país normal, me parece que además, y viniendo la Argentina de condenar a Venezuela en su momento, con idas y venidas, palabras más flojas, más duras, como hace este gobierno Ujú. generalmente, Sí, sí. no se entiende por qué restablecemos, y sobre todo que parecería, a mí obviamente no me consta, no vivo ahí ni nada, que la persona designada embajadora no tiene los mejores antecedentes como para pensar, por ejemplo, que va a ser alguien que va a dar cuenta de lo que es el Ujú. respeto por los derechos humanos, ¿no? Lo curioso de todo esto es que un hombre que viene, digamos, de un pensamiento socialdemócrata, que fue uno de los que más cerca estuvo de Alfonsín en el gobierno del 84, él era uno de los asesores de la comisión investigadora Ítalo. Le estoy escuchando muy lejos, no Muy se puede lejos me hablar escucha, más bueno, fuerte. vamos a ver si lo mejoramos. Le decía que es muy curioso que un hombre que Sí, viene más bien de una formación socialdemócrata que peronista, que es el caso del sí. actual presidente, que estuvo tan cerca de Alfonsín en aquella etapa, siendo él asesor de la comisión investigadora Ítalo, yo lo conocí en esa época, esté metido en cosas en las que hasta cuesta pensar que él mismo las crea, ¿no? Solo por complacer a la auténtica jefa de la facción, que es la vicepresidenta de la Nación. Sí, que además uno se pregunta con qué objetivos a esta altura del partido. Porque internamente, eh, yo creo que si no mienten las encuestas, deben ser las personas, ambos, que Ujú. tienen peor imagen en este momento entre la mayor parte de la gente acá en la Argentina. Además, con un escándalo que acaba de ocurrir en el Senado, Ujú. que huele a maniobra electoral, romper el bloque para quedar en minoría y que alguien entonces pueda ir en lugar del senador juez por Córdoba al Consejo de la Magistratura. Es como un capricho ya, Ujú. Sí, sí. porque es destruir su propia fuerza, eh, como jugando. Sí, Y sí. además creer que el resto de la gente es tonta y es estúpida. ¿Cuál es la ganancia política? No hablemos de ganancia económica, ganancia política de un presidente que acepta todo esto. No, no, es un camino de implosión, ¿no? Tiene todos los signos de un final de época en muchos sentidos, evidentemente. Bueno, agreguémosle eso, agreguémosle que mucha gente que nos está escuchando en este momento seguramente dice que por qué les preocupa el Consejo de la Magistratura. A mí lo que me preocupa es que no me alcanza el sueldo, Ujú. o que no tengo trabajo, o que estoy en negro, y entonces ni siquiera voy a recibir el beneficio que va a recibir otra gente que es magro, un paliativo
pequeño, yo diría, a las necesidades. Esta es una realidad. Yo creo que hay que pensarlo y mucho, que hay temas que a quienes seguimos la política y el valor y la importancia de las instituciones nos preocupa y hablamos de ello, y por ahí perdemos de vista que hay muchísima gente a la cual que no tiene espacio para preocuparse de esos temas, aun cuando le atañen, porque es un tema de justicia. Sí, es un tema de justicia que es imperativo que en algún punto la Argentina encuentre un camino, un sendero de lógica para que esto sea realmente significativo para todos, ¿no? Pero bueno, Claro. es un esfuerzo que se debe hacer. Yo recién, antes de conversar con usted, conversé con Jimena de la Torre. Jimena dice Ajá. que esto es una maniobra fallida, tenía un plazo de 120 días que se cumplió el viernes a las 3 de la Claro. tarde, la separación del bloque es posterior, por lo tanto no tiene ninguna incidencia en lo que va a ocurrir, lo cual, bueno, es más revelador aún del estado de desesperación, ¿no? Del estado de desesperación, cómo se utilizan estos temas como cortina de humo para que justamente no se hable de aquello que es nodal. Claro. ¿Cuánto dio este mes el aumento en la inflación? Que además se supone, y Guzmán lo decía, y la verdad es que la imagen de Guzmán y el presidente los otros días hablando, ayer fue que habló, ¿no? Sí, A esta altura, sí. no, o anteayer, daba, parecía un chiste, no parecía una cosa real, una cara de susto. Por un lado, y el otro una cara de resignación, el presidente, mirándolo y dando explicaciones sobre, bueno, lo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que por cierto lo pudieron hacer gracias a que la oposición fue responsable, porque el propio sector kirchnerista no le daba los votos. Bueno, yo creo que es todo un ejercicio enorme. Usted nosotros, voy a hablar de usted y de mí, que estamos atravesados por toda esta etapa de construcción democrática. Creo que todo eso es un ejercicio enorme, enorme de crecimiento, de madurez política. Y mire que en Juntos por el Cambio tenían desde su propio electorado mucha gente pujando porque no le dieran el consenso, porque no hubiera acuerdo, etcétera, etcétera, etcétera. No, pero privó el sentido común y el respeto por las instituciones. Así es. Por suerte. Así es, afortunadamente. Aún con todas esas diferencias que usted marca, es cierto, y que bueno, uno podría hablar de eso y desear desde el fondo del corazón, por lo menos yo, a que puedan pasar por encima de ellas y logren un acuerdo fuerte que incluso vaya un poco más allá, pero no con estas cosas burlescas que hace el kirchnerismo, que además, para aquel que está un poco desprevenido y quiere saber, marquemos, Jacobo, que si hubiera querido hacer una ley, tenía 120 días, se puede hacer una ley. Massa se ponía a trabajar en diputados, y Cristina en el Senado, que es su obligación, y hubieran podido sacar una ley. No, prefieren hacer este mamarracho de fingir que se le rompe el bloque para poder poner por la ventana una persona que, si se rompe tan fácilmente un bloque, pasado un tiempo, que ni siquiera suponiendo que se pudiera, ¿no? Sí. ¿Cómo sabe Cristina que le va a ser fiel cuando se presta a semejante maniobra? Sí, absolutamente, absolutamente. Bueno, por eso digo, últimas escenas del final. Graciela, como siempre, muchísimas gracias, que tenga un lindo día. A ustedes que lo pasen bien, adiós. Bueno, Graciela Fernández Meijide, bueno, vamos a seguir en un instante.